Esto es Barbarita Lara Podcast. La luna, con su manto plateado, ha sido musa y guía desde tiempos inmemoriales. Sus fases marcan el paso del tiempo, mientras que su gracia ilumina nuestras noches. Ella ha sido confidente de enamorados, inspiración de poetas y el sueño de exploradores. En su silencio, la luna porta sabiduría y misterio, recordándonos la belleza de la contemplación y la importancia de aspirar más allá de nuestro alcance. En su luz, encontramos un espejo de nuestras ambiciones y esperanzas. Para hablar de la luna, de la nueva carrera espacial y su nuevo libro, te invito a escuchar esta conversación bajo la luz de la luna con el gran profe Massa. Hola amigos, mi nombre es Barbarita Lara y gracias a la vida he podido conocer a gente muy bacán. Y en esta ocasión tengo una gran sorpresa porque una de las personas que pude conocer en el escenario, tuve el honor de compartir escenario, fue a el gran profe Massa, José María Massa Sancho, astrónomo chileno, doctor en astronomía, con mención en astrofísica, Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1999. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Aquí en mi escritorio, metido con libros y papeles, como Yo siempre. estoy metida con herramientas, como siempre. Sí, ¿Está en Santiago? sí, yo estoy en Santiago. Vivo aquí en Santiago hace ya más años que lo que soy capaz de contar y sigo igual aquí. Cerca Qué de bueno. Cerro Calán, estoy cerca de la Rotonda Atenas, ahí en Colón con Tomás Moro. Cerquita de La Pega, entonces. Sí, Qué bueno. Profesor, tengo mucha curiosidad por saber todo de usted. todo. Pero Pregunta. todo. Sí, no, ¿cómo llega un porteño a ser astrónomo, a ser Premio Nacional de la Ciencia Exacta? Yo sé que estudió en otro lado y que después lo mandaron para Santiago, pero cuéntanos un poquito de eso, por favor. Sí, bueno, en realidad yo de porteño tengo re poco. Mi historia de porteño me duró una semana. Yo nací efectivamente donde hoy día está el Congreso Nacional. Así que, fíjate, por allá nací, pero mi familia vivía en Villa Alemana. Y afortunadamente una matrona me salvó la vida y le dijo a mi madre, mire, dígale a su marido que la lleve para Valparaíso, porque esto no se ve bien. Y yo efectivamente venía con 2 circulares al cuello Chuta. y que es un parto más o menos complicado. Y bueno, ahí me sacaron sano y salvo, creo, con poco daño aparente. Y, y después vivimos un año y medio. Yo no, la verdad es que no te puedo decir que yo me acuerde. No se acuerda Al mucho, claro. año y medio de vivir en Villa Alemana, mi padre trabajaba por una firma de Valparaíso y él vendía abarrotes y frutos del país, como solía decirse en aquella época, y entonces decidió que nos fuéramos a Talca. Y estuvimos como un año y medio en Talca. Y ahí tengo algunos vagos recuerdos, pero creo que la mitad me los imagino. Y yo tenía 4 años cuando llegamos a Parral. Y ahí viví en Parral de los 4 a los 15 años. Esa es, digamos, mi infancia y mi preadolescencia en Parral. Y de ahí, después de estar bastante exitosamente, digámoslo, en términos genéricos, en Parral, el pueblo era chico, yo conocía a todo el mundo, lo pasaba bien. Decidieron que si yo quería ser ingeniero tenía que venirme a Santiago a estudiar a un gran colegio, el Internado Nacional Barros Arana. Y ahí llegué cuando tenía 11 años. Entonces yo estudiaba en el Barros Arana, pero volvía a Parral tan pronto se presentaba la ocasión. Y así fue que me fui, bueno, instruyendo en parte. Y bueno, lo otro que ocurrió en mi época, que esto ahora es medio raro contarlo porque antes era obvio, pero yo cuando estaba en el Barros Arana fue la primera vuelta al planeta de Yuri Gagarin, el primer ser humano que orbitaba la Tierra. Antes ya había habido el vuelo de la perrita Laika y el vuelo del Sputnik 1, etc. Y yo ahí en el Barros Arana, yo me hice astrónomo
porque soy malo para el fútbol, weón. No había nada Entonces, más que hacer. claro, en el Barros Arana, en los recreos, había que jugar pichanga. Entonces los dos capos empezaban a elegir equipos. Este para mí, este para mí, este para mí, este para mí. Y yo siempre era el último. El último, que no lo quería ninguno de los dos equipos. Y ya cuando me humillaron, fue una vez en que el que tenía que elegirme a mí, porque le tocaba, y ya no tenía otra elección, porque yo era el último que quedaba, le dijo al otro, no, ese mejor que Massa juegue por ti. Entonces el que tenía que tomarme prefirió que yo jugara por el equipo contrario. Y yo dije, ahí Josecito, estáis perdiendo el tiempo, weón. Mejor ándate a la biblioteca a leer. Y entonces ahí empecé a leer de viajes espaciales, de astronáutica, me compré un libro que lo tengo por ahí fondeado, pero no lo tengo aquí a mano, que se llamaba el Sistema Solar y el Hombre, que eran de 3 autores rusos. Yo estaba en el equivalente segundo, tercero medio, y lo compré por ahí en los juegos Diana. Eran unos juegos donde uno iba ahí a disparar a los patitos y otras cosas, y yo que era perno, frente a los juegos Diana habían unas librerías de libros, no sé si eran libros de segunda mano, pero eran libros muy baratos, unos libros feos en un papel como de diario, pero de diario viejo. Los diarios de ahora tienen un papel elegante, ¿no? No, Claro. esto era un papel amarillo, impreso, que era casi, uno podría haber aprendido a leer con los ojos cerrados, porque uno iba tocando el papel y estaba tan marcado las letras, que las letras estaban en bajo relieve. Bueno, la cosa es que me compré ese libro y fui leyendo y leyendo, pero yo me había venido a Santiago para ser ingeniero. ¿Qué Yo pasó quería entre haberte hecho la medio? competencia a ti, pues, Barbarita, con Sí, todas pero esas máquinas. Pero lo que ocurrió también, y que yo creo que eso tuvo bastante que ver con la, hay un antes y un después en electrónica, justamente por la carrera espacial que llevó al hombre a la luna. La electrónica de los años 40, 50 era con válvulas de vacío, con pentodos, con triodos, con diodos, unas radios enormes con unos ojos verdes, un ojo verde para sintonizarse. Y entonces, pero ya venía otra cosa. Ya habían aparecido los transistores a fines de los años 50, los transistores que reemplazaban a los pentodos y qué sé yo. Pero en la escuela de ingeniería, cuando yo entré aquí a la Chile, tuvimos un laboratorio de electrónica en que nos enseñaban de pentodo, de triodo, de diodo, cuando eso ya no era lo que venía. Entonces no me enamoró la ingeniería eléctrica. Y justo se abrió la especialidad de astronomía y decían que se podía tomar como otra especialidad. Entonces yo tomé 2 especialidades en tercer año, porque eran 4 ramos comunes, que eran los ramos duros, cálculo 3, electricidad y no me digan nada. magnetismo. Los ramos peludos eran comunes a todas las especialidades. Habían 2 ramos de eléctrica, un ramo duro y un ramo blando, y 2 ramos de astronomía. Y tomé los 8. Y ahí yo dije, no, en realidad la astronomía es muy bonita para perdérmela. Y ahí me quedé en astronomía. Entonces llegué a la astronomía porque se dieron las cosas, como dirían los futbolistas, porque yo era malo para el fútbol en primer lugar, y en segundo lugar porque justo cuando yo estaba tomando la especialidad se abrió la carrera. Que si la carrera se abre un año después, yo ya me meto en ingeniería eléctrica y no hubiera vuelto atrás, no hubiera vuelto atrás. Qué bueno Pero que no lo como perdimos. se podía probar, probé y al final me llevaron a Tololo, y eso fue en realidad una maldad porque me llevaron a Tololo, éramos 5 alumnos y un telescopio chiquitito. Y don Hugo Moreno, que era mi profesor, que era grandote, así un hombre de 1,90 m, en un telescopio chiquitito, él decía, ya, quédense estos 2 aquí en el telescopio y los otros 3 váyanse para afuera. Nos echaba. Y entonces durante una hora y media, caminábamos por entre medio de la construcción de Tololo, mirando la Vía Láctea, y ahí lo que vi yo de la Vía Láctea me enamoró, del cielo en general, porque la Vía Láctea no es tan prominente, pero
Yo le recomiendo a todo el mundo que si se quiere enamorar del cielo, que se vista bien abrigado y que se quede 1 hora, 2 horas afuera, sin ninguna luz, nada más que el puro cielo. Y al cabo de 20 minutos, media hora, la adaptación del ojo a la oscuridad hace que uno vea, pero miles de estrellas. Que cuando uno se asoma así de la ventana, ya aquí hay 4 estrellitas, porque el ojo no está adaptado a la oscuridad. Pero con adaptación a la oscuridad el cielo es muy bonito. Y yo no había estado nunca en La Serena, yo no había estado nunca al norte de Santiago. Y llegué a La Serena, subimos por el Valle del Elqui, llegamos a Tololo, 2200 metros, se veía el valle allá abajo, y ese cielo maravilloso, ya uno no podía decir que no a esa maravilla. Y como te Muy digo, la enamorado. ingeniería eléctrica no me enamoró porque era electrónica analógica, no era electrónica digital. Yo creo que 10 años después yo me hubiera enganchado en ingeniería eléctrica, o tal vez 10 años antes, pero justo me tocó la transición de los tubos a los transistores, para decirlo así en simple, y el comienzo de la electrónica digital, pero en la escuela de ingeniería todavía había ramos que eran ramos tradicionales que se enseñaban desde hacía varias décadas y que no, como que yo olía que esa cuestión no era. Por Así ahí no que iba. esa es más o menos mi historia. Profe, oye, gracias por contar. Yo siempre quedo sorprendida porque usted se acuerda de todo. Yo no sé cómo lo hace, tiene una memoria increíble y siempre que da charlas se acuerda de todo. Yo no sé, tengo una pésima memoria. Pero además de declararme fan de toda su historia, me gustaría ver si nos puede contar un poquito cómo llega a ser Premio Nacional de Ciencia Exacta, cuál es su trabajo específicamente y cómo esto de Ujú. colaborar con un premio Nobel. Cuénteme, por favor, eso. Mira, yo, yo me fui a Toronto a hacer el doctorado y yo había conocido acá en Cerro Tololo a un astrónomo, bueno, canadiense, pero que era holandés, es holandés, el doctor Sidney Vandenberg. Y Sidney Vandenberg es un hombre de mucho talento, pero además yo era muy negado para el inglés, bueno, muy negado. Y en Tololo yo andaba arrancando de los astrónomos, porque todos los astrónomos eran gringos y me hablaban a mí en inglés y yo con suerte distinguía Window the Door. Y, pero este señor, que claro, ahora en retrospectiva yo tenía 20 y poco y él tenía 40, así, no era un hombre muy mayor, y, pero este hablaba perfecto castellano. Entonces me preguntaba cosas y yo me ponía a hablar con él. Y resulta que, claro, Sidney Vandenberg, bueno, vivía en Canadá, hablaba perfecto inglés, pero él de origen era holandés y hablaba holandés, pero había estudiado el doctorado en Alemania, así que hablaba alemán y además su madre había vivido en Perú mucho tiempo y él, yo le dije, ¿por qué habla castellano? No, es que yo fui una vez 3 meses a Perú y ahí aprendí castellano. Yo estuve 5 años en Canadá y apenas aprendí Windows y Door, ¿no? Pero este tipo era muy talentoso para los idiomas. Entonces, él era un astrónomo muy interesante y yo dije, yo voy a trabajar con él en, eh, en Toronto. Pero ahí las cosas no se me dieron, como dicen los futbolistas, porque cuando yo hice mi magíster con él, trabajando en estadística de supernovas, se habían descubierto durante todo el siglo XX, desde por ahí 1915 hasta 1974, que yo estaba haciendo el estudio, como 200 supernovas. Entonces empezamos a ver dónde ocurrían en los brazos espirales, en el centro de las galaxias, en la periferia de las galaxias. Hay dos tipos principales de supernovas, las de tipo 1 y las de tipo 2, y fui marcando dónde ocurrían las 1 o dónde ocurrían las 2. Y resulta que le ofrecieron a Sidney Vandenberg hacerse cargo del observatorio en Victoria, en el otro lado de Canadá. El Dominion Astrophysical Observatory está en la isla de Victoria, frente a Vancouver. Y se fue Vandenberg y me quedé sin profe para el doctorado. Chuta. Entonces al final hice mi doctorado estudiando
una cuestión que es interesante, pero que después nunca perseveré, estudiando polarización óptica de algunos objetos peculiares. Cuasares, objetos Vela Lacerta, que es un tipo de cuasar, y otros que son núcleos de galaxias más brillantes que lo normal, que se llaman galaxias Seyfert. Pero yo quedé cruzado con las supernovas. Y cuando llegué a Chile, teníamos un telescopio aquí en Cerro El Roble. Yo dije, me voy a dedicar a buscar supernovas. Esta cuestión debe ser bonita. Yo había visto todas las supernovas que las tenía en la retina y me puse a buscar supernovas. Y encontré con dos colaboradores que eran geniales, la Marina Wisniewski y Luis Eduardo González, encontramos como 50 supernovas entre el 79, 80, 81, 82, 83. En 5 años encontramos como 50 supernovas. Pero ahí la suerte no me acompañó porque en esa época, bueno, tú no nacías ahí ni por chiste, el dólar Pinochet lo tenía 39 pesos. Entonces, para poder comprar placas fotográficas, las placas fotográficas que nosotros necesitábamos para el telescopio eran de 18 por 18 centímetros y eran en un cristal, en un vidrio, con emulsión, y una caja de placas costaba como 200, 250 dólares y venían 12 placas. Entonces, nosotros mandábamos una orden a la CODA que comprábamos 40 cajas. 40 cajas eran 8.000 dólares. Pero con el dólar 39 pesos no era ni tanto. Eran 300 lucas o algo por el estilo. Pero de súbito el dólar subió a 100 pesos. Entonces lo que antes nos costaba 300 lucas pasó a costar 800 lucas. Y ahí ya no había lucas para comprar placas. Entonces, bueno, para no estirar más este cuento, yo dije, bueno, y además nosotros encontrábamos supernovas con un método súper arcaico, pero era lo único que se podía hacer. Y algunas, mira, hubo como una media docena de supernovas que fueron conocidas y estudiadas por todo el mundo, bueno, por todos los que estudiaban supernovas, pero otras que nosotros encontrábamos pasaban sin pena ni gloria. Porque la supernova es la explosión final de una estrella, que si uno lo está viendo, se hace bien brillante, está como brillante como un par de semanas y después decae. Entonces uno tiene para estudiarla como 2 meses, 3 meses a lo más. Y si no la estudia en 3 meses, la supernova se hace tan débil que ya no la ve nadie. O bueno, uno necesitaría telescopio enorme para seguirla viendo. Entonces hicimos un alto en la búsqueda de supernovas, pero yo creo que en ciencia eso también es una moraleja. Cuando al comienzo, el primer año, encontramos 3 supernovas, porque no sabíamos encontrar nada, mirábamos y mirábamos y mirábamos y no encontrábamos nada. El segundo año seguimos machacando, afinamos un poco más, encontramos como 7 supernovas. El tercer año encontramos 14 supernovas. Y de hecho, ese año que nosotros encontramos 14 supernovas, en el mundo entero se descubrieron 22 supernovas. De las 22 supernovas, 14 eran nuestras, más de la mitad. Entonces lo estábamos haciendo bien, pero el problema era que prácticamente nadie le daba bola a la supernova. Nosotros éramos uno de los pocos fanáticos que descubríamos supernovas. Con el dólar tan alto, dijimos, esto no se puede, y yo empecé a trabajar en Cerro Tololo, en otro proyecto, buscar cuasares, galaxias con línea de emisión, una serie de cuestiones. Pero en el año 87 explotó una supernova en la nube de Magallanes, que era visible a simple vista. Uno podía verla en el cielo. Wow. Cosa que desde Kepler en 1604, que nadie había podido ver a simple vista una supernova. Entonces fue una gran revolución, todos los observatorios observando la supernova. Y todo el mundo, la supernova en astronomía, bueno, tal vez en todas las ciencias es lo mismo. Se descubrió la primera supernova a comienzos del siglo,
y medio la estudiaron. Después se encontraron otra, la estudiaron bien. Después, como por los años 40, encontraron como 5 o 6 supernovas. Las catalogaron en de tipo 1 y de tipo 2. Las de tipo 1 son así, las de tipo 2 son asá. Y estaba todo claro. Eso es lo que decían. Y esta supernova del año 87, ¿qué es lo que? 89, es del año... Chuta, ahora mira, tú que me dices que tengo tan buena memoria. Lo puse nervioso y se le olvidó. Claro, ahora. me pusiste nervioso. No, es la Por ahí. 87A. Es la 87A, 1987A. Esta supernova era de tipo 2. Y la supernova de tipo 2 se supone que era una gigante roja que ya estaba súper gorda y explotaba. Pero resulta que esta supernova se había visto años antes y no era una gigante roja, era una gigante azul. Entonces, ¿qué hacía? Explotando una cuestión que era azul y no roja. Y ahí empezaron los que decían que se sabía todo de la supernova, giraron 180 grados y siguieron avanzando y dijeron, uy, no sabemos nada de la supernova. Entonces, ahí todo el mundo volvió a estudiar supernova. Y ahí hubo un congreso en Santa Cruz y un ex estudiante mío que estaba en Tololo, lo tenían trabajando en la 87A, fue a ese congreso en Santa Cruz y quedó fosforescente con la cuestión de la supernova y me dijo, oye, mira, están saliendo unos detectores que estaban llegando a Cerro Tololo, que eran detectores digitales, los CCD, que eran detectores muy experimentales que lo estaban usando los astrónomos, porque ahí llega luz, se genera una carga eléctrica y entonces uno después lee el detector y uno tiene una correlación directa entre la cantidad de luz que cayó y la cantidad de electrones que uno encontró en cada píxel. No así con la placa fotográfica. La placa fotográfica es un desastre para saber cuánta luz cayó, porque la placa fotográfica es un detector logarítmico. Se pone el doble más negro si uno le echa el doble más de luz, pero entonces y al final se satura, no es lineal la placa fotográfica y uno obtiene resultados mediocres. Uno puede decir dentro de un 10% que esta es más brillante que esta otra, pero la incertidumbre en el brillo aparente de una estrella con placa fotográfica era de más o menos 10%, y con esta nueva tecnología digital uno podía lograr precisiones de un 2%. Fantástico. Entonces las curvas de luz tenían puntos bien con bastante ruido y uno, bueno, hacía un fit de una curva, pero acá los puntos iban a salir impecables. Y entonces me propuso mi ex alumno y amigo Mario Amuy, me dijo, oye José, ¿por qué no encontremos supernovas y las estudiamos? Ya, pues nosotros teníamos todo el know-how, como diríamos, de encontrar supernovas tomando placas fotográficas. Y entonces, como Mario estaba en Tololo, se consiguió que la gente de Tololo se pusiera con las lucas para comprar las placas fotográficas y tomábamos las placas en Tololo, las mandaban en un bus a Santiago. Mira, yo iba al día siguiente a las 8 de la mañana a retirar una caja que venían 20, 30 placas y aquí en un microscopio las comparábamos con placas de archivo y descubríamos 2, 3 supernovas por mes. Y como la cuestión, esto era pero como de los picapiedras, cuando encontrábamos un candidato a supernova, la Marina, nosotros teníamos una máquina Polaroid para tomar una foto, pero como estábamos en Chile nomás, los rollos de fotos Polaroid costaban tan caros que no teníamos plata. Entonces la Marina hacía un dibujo, agarraba un hojita de papel y dibujaba una galaxia con una estrellita aquí, una estrellita allá, y después marcaba donde había una supernova, y con ese dibujo de la Marina era rusa, entonces le pusimos que eran Polaroid rusas las que nosotros enviábamos, con nuestras Polaroid rusas
justo había llegado una máquina de fax acá al observatorio, entonces mandábamos por fax este dibujo y Mario Amuy lo recibía allá en Tololo, en La Serena, y lo mandaba a Tololo para que verificaran si era o no era esa cuestión que nosotros mandábamos. Bueno, descubrimos 50 supernovas en 3 años. De las 50 supernovas, 29 eran de tipo 1, que tenían la reputación de ser todas iguales, porque se supone las de tipo 2, te dije, son estrellas gordas, grandes, que ya están estirando la pata porque ya lo hicieron todo. Las de tipo 1 son al revés, bueno, también estrellas que están estirando la pata, son estrellas que son dobles, estrellas binarias, que una se transformó en enana blanca. Discretamente, no revientan como supernova. Pero la otra, cuando empieza a crecer, le tira materia a la enana blanca y la hace engordar. Y la enana blanca se sabía desde los años 30 del siglo pasado que una enana blanca no puede tener más masa que 1,4 masas solares. Eso es lo que se llama el límite de Chandrasekhar. Chandrasekhar era un astrónomo indio que descubrió ese límite, porque la enana blanca tiene una estructura tan rara, sería maravilloso que nosotros tuviéramos esa propiedad. Una enana blanca, uno le echa materia y se hace más chica. Sería ideal. Engorda, pero se hace más chica. Engorda más, se hace más chica. Pero resulta que si uno ve cómo va el radio como función de la masa, el radio tiende a 0 cuando la masa es 1,4 masas solares. Entonces la enana blanca está tranquila con 1,1 masa solar, pero la otra le tira y le tira y le tira materia, porque al engordar una parte de la materia se transfiere a la compañera. Y entonces cuando llegan al límite de Chandrasekhar, finalmente explotan y la estrella entera, a diferencia de las otras, en las otras la estrella es como una cebolla. Son cáscaras y cáscaras y cáscaras diferenciadas. Hay cáscaras que tienen mucho helio, hay cáscaras que tienen mucho carbón, hay cáscaras que tienen no sé qué, y explota el medio, el centro de la supernova de tipo 2. En la supernova de tipo 1, como es una enana blanca y las enanas blancas tienen casi puro carbón y oxígeno. Y el carbón y el oxígeno es materia nuclear que bajo condiciones brutales de presión y temperatura, todo se puede transformar y llegar hasta el hierro. Entonces son supernovas que se llaman termonucleares porque cuando ya la masa es mucha, la estrella se consume entera y pega un petardazo enorme, se hace más brillante que ninguna. Son más brillantes que las de tipo 2. Pero se supone que eran todas iguales. Nosotros empezamos y íbamos a demostrar que eran todas iguales. Encontramos que no era cierto. Algunas eran más brillantes que otras, así que no eran todas iguales. Pero encontramos, buscándole la quinta pata al gato, que las que eran más brillantes que el promedio decaían más lentamente y las que eran menos brillantes que el promedio decaían más rápidamente. Entonces, si hubieran sido todas iguales, uno toma la magnitud en el máximo y hace un gráfico en que pone la velocidad de alejamiento contra la magnitud aparente y queda una línea recta perfecta. Si uno hacía eso con las supernovas que encontramos, quedaba una cuestión con puntos por todas partes. Pero si uno corregía y las supernovas más brillantes, que eran más lentas en caer, por ser lenta uno la tiraba para abajo, las otras por ser más rápidas en caer las tiraba para arriba, quedaban ordenaditas de maravilla. Y eso todo lo publicamos en el año 91, 92. Al final publicamos todo lo que habíamos hecho en el año 1996. Y ahí, bueno, antes, en el 94, 95,
un joven que estaba haciendo un postdoc en Harvard, un gringo, Brian Schmidt, venía a Tololo y vio todo lo que nosotros teníamos ahí, conversando con Mario Amuy, con Nick Sanseth, con Mark Phillips. Quedó enamorado, dijo, pero esta cuestión es maravillosa. Si esto es perfecto, resulta que si nos vamos bien lejos, podemos ver, el universo se está expandiendo, pero la fuerza de gravedad del universo debería irlo frenando en el tiempo. Entonces, ahora el universo se debería ir expandiendo más lento que hace 5.000 millones de años. Y había modelos, esto es un poquito más lento, harto más lento, muy lento. Bueno, empezó Brian a buscar supernovas 10 veces más lejanas que las nuestras, usando el 4 metros de Tololo. Nosotros usábamos un telescopio de 60 centímetros, no era un telescopio grande. Y él empezó a encontrar supernovas muy distantes que estaban más o menos a 5.000 millones de años luz. Y él, con todo un grupo que estaba detrás ahí de Harvard, cuando lo que querían era ver cuánto más rápido era entonces y cuánto más lento es ahora la expansión, se encontraron que era al revés. Antes se expandía más lento y ahora se está expandiendo más rápido. Entonces la expansión se está acelerando en vez de estarse frenando. Pero para acelerarse para afuera, tiene que haber una fuerza que lo empuje para afuera. Y esa fuerza, malamente la llamaron, que provenía de una energía que tiene el espacio vacío, que la llaman energía oscura. Mal nombre, como digo, porque la energía no es ni clara ni oscura. Claro. No hay energías claras, pero la llamaron Dark Energy y eso es lo que hay nomás. Y la energía oscura es la responsable de estar empujando la aceleración del universo, y el universo se está haciendo más grande más rápidamente. Y eso lo publicó Brian con... Había otro grupo en Berkeley de un tipo que se llama Sol Perlmutter, que estaban compitiendo los dos a ver quién descubría cuánto se frenaba el universo. Eso era lo que decían todos los libros. Claro. El universo, si lo vemos bien lejos, ahora no vamos a ver que se está frenando. Hoy día se expande con un número que no voy a empezar a explicar, 70 kilómetros por segundo por megaparsec, y se creía que antes se expandía con 100 kilómetros por segundo por megaparsec. No. Cuando se buscaron que eran 100 antes, eran más bien como 50. Ahora se está expandiendo más rápido. Y eso fue un descubrimiento muy interesante. Y justo lo anuncian en el año 1998. Y bueno, Brian Schmidt es un tipo muy encantador. Es un hombre bastante más joven que yo, es casi todo el mundo ya a esta altura, pero en esa época yo era mucho más joven que hoy y él era más joven que yo. Yo tenía, ponte tú, 40 años y él tenía 25. Era muy jovencito, pero un tipo muy encantador. Yo, Brian, me saco el sombrero por Brian. Y entonces él siempre dijo, toda esta cuestión la estamos haciendo porque el Calan Tololo, que era el proyecto nuestro, me abrió el camino y me mostró la ruta. Y lo publicaron en el año 98 y a alguien se le ocurrió, por ahí un amigo mío, presentarme al Premio Nacional de Ciencia el año 99 y varios científicos mandaron unas cartas muy laudatorias diciendo que el trabajo del Calan Tololo había sido fundamental para el descubrimiento más grande de la cosmología de fines del siglo XX, y me gané el Premio Nacional de Ciencia. Esa es más o menos la historia larga. La historia larga. Yo estoy súper tranquila aquí porque es la media masterclass y yo sé que todos los que van a escuchar este podcast lo van a agradecer, así que feliz de escuchar la historia larga y entender más o menos de a dónde nace todo esto. Profe, ¿y por qué? Bueno, no sé, usted yo sé que se saca la mugre, que viaja para todos lados, que va a los colegios, que hace divulgación científica,
que de verdad está aportando. O sea, yo creo que más que merecido el Premio Nacional, no solamente por su trabajo, sino por el esfuerzo en poner ficha en la divulgación científica. ¿Por qué es tan importante darse ese tiempo? Mira, incluso un comentario. Yo, antes del premio y antes en paralelo con lo que hicimos en el Calanto Lolo, en el año 86 pasó el cometa Halley. Ahí nací yo, po. Y, ¿ah? Ahí ¿Sí? nací yo. Ahí Mira, nací el yo. 86. Sí. Y ahí yo escribí de mi puño y letra 7 suplementos para el diario La Tercera que se llamaba El Icarito, que eran unos suplementos de como 30 páginas, porque estaban con la onda del cometa, que no sé qué, un suplemento sobre estrellas, un suplemento sobre el sistema solar, otro suplemento sobre galaxias, otro suplemento sobre... Bueno, y ahí di charlas y hablé del cometa hasta por los codos, etcétera. Y cuando me dan el premio nacional, mencionan que es por mi participación en bla, bla, bla y por mi labor de divulgador científico. Y bueno, me pareció justo que lo mencionaran porque en realidad yo había gastado bastante tiempo en divulgación. Y ahora, en los últimos 10 años, la verdad es que me he dedicado a divulgar la ciencia y cada vez voy tratando de picar más abajo. Y ahora, ¿por qué lo hago? Bueno, yo creo que ni yo sé por qué lo hago, pero te puedo esbozar una explicación. Mira, de alguna manera, mi historia personal, yo partí naciendo en Valparaíso, pero en Valparaíso, 10 años antes, un barco que hoy día es hasta famoso, trajo 2.200 refugiados políticos españoles que venían de perder la guerra civil española. Y en ese barco vino mi padre, que había peleado por la República y que perdió, y vino mi abuelo. Y con mi abuelo y mi abuela vino mi madre y 2 tíos. Y claro, después mi padre conoció a mi madre, se casaron, etc. Pero yo siempre he tenido presente, para decirlo, digamos, con todas sus letras, yo soy primera generación en Chile, mis padres los dos españoles, españoles de España, y bueno, y son refugiados políticos, llegaron aquí porque pasaron a Francia, los franceses a los soldados del ejército republicano los metieron en campo de concentración y querían mandarlos todos a pelear contra los nazis, porque ya la Segunda Guerra Mundial estaba a puertas. Esto era febrero del año 39, cuando mi padre cruza la frontera y se va por Perpiñán. Y no sé cómo, mi padre ya murió hace rato, así que no tengo cómo averiguarlo. Aparentemente del campo de concentración ahí al lado, cerca de Coyures, donde murió Machado y qué sé yo, en toda esa costa, los tenían en febrero con un frío pero terrible, en la arena, y ahí estaban todos, y pusieron una alambrada y ahí estaban los del ejército republicano. Y mi padre se arrancó de ahí, cruzó para el otro lado y llegó a Burdeos. Y en Burdeos salieron 3 barcos pagados por el gobierno republicano en el exilio. 2 barcos salieron a México y el tercer barco vino para acá, para Chile. Y de hecho, según mi madre me cuenta, el capitán del barco, que era un francés, les dijo, y los tenía así, que si se declaraba la Segunda Guerra Mundial antes de que ellos cruzaran el canal de Panamá, él tenía la obligación de devolver el barco a Francia. Era un carguero el Winnipeg. Así que me dice mi madre que cuando mi madre tenía 10 años en ese viaje, cuando cruzan el canal de Panamá, que fue como a mediados de agosto, ahí ya respiraron de que iban a llegar realmente a Chile. Y llegaron a Chile el 1 de septiembre al puerto de Arica. Y el 1 de septiembre los nazis invaden Polonia y se declara la Segunda Guerra Mundial.
El barco, el Winnipeg, llegó a Chile el 3 de septiembre, llegó a Valparaíso. Y bueno, te estoy contando mi vida entera, pero Está bien. la verdad es que yo soy un agradecido. Mi madre me inculcó a mí y a mi hermana. Mi madre estudió en la normal para profesora y ella leía y estudiaba y teníamos que ser universitarios porque mi abuelo era juez del Tribunal Supremo. El Supremo lo llaman en España, no la Corte Suprema, es el Tribunal Supremo, el Supremo de Barcelona. Mi abuelo había estudiado leyes, se había metido al Poder Judicial, era un hombre de 40 años y era juez del Supremo de Barcelona. Mi abuelo murió cuando yo todavía no había nacido. Murió aquí, cuando muere don Pedro Aguirre Cerda. Mi abuelo, esa es una historia trágica, mi abuelo era pelado, y ese día, un 29 de noviembre, no, como un 25 de noviembre, muere don Pedro, y mi abuelo pelado, así más o menos como yo de pelado, pero yo tengo 70 y tantos, pues mi abuelo tenía 40. En el funeral de don Pedro, mi abuelo estuvo toda la tarde al aire libre con la cabeza pelada porque él andaba con sombrero, pero por respeto al funeral no iba a andar con sombrero. Y le dio un derrame cerebral y se murió. Entonces, bueno, mi madre estudió en la normal y bla, bla, bla. Te estoy, como te digo, contando toda la historia. Y de alguna manera yo soy muy agradecido que en Chile, en primer lugar, mi padre y mi madre tuvieron los dos un lugar para vivir. Ellos pensaron que en 2 o 3 años iban a sacar con un chilito a Franco de España y ellos iban a volver a España. A pesar de que Hitler, que era íntimo de Mussolini, bueno, y de Franco, era el triángulo del fascismo, y cuando todos decían, no, si cae Hitler van a sacar a Franco del gobierno. No, los norteamericanos no se quisieron meter con Franco. Lo dejaron ahí vivito. Y bueno, mi padre vivió 30, 40 años en Chile. Llegó a ser chileno, a adoptar la nacionalidad y todo. Y yo me he sentido siempre chileno, a pesar de que tengo 100% de sangre española. Pero de alguna manera, si yo he estudiado más, es porque me dieron la oportunidad de hacerlo, porque el Internado Nacional Barros Arana era un gran colegio y íbamos ahí a aprender de verdad. Y aprendíamos con los dientes apretados y los profesores eran buenísimos, los que me tocaron acá en el Barros Arana. Y después entré a la escuela de ingeniería y después estudié esto y lo otro. Entonces yo soy un agradecido de todo lo que, digamos, el ecosistema me dio. Y yo creo que uno tiene que compartir lo que tiene. Yo no tengo mayores bienes. Si yo fuera un millonario excéntrico, llenaría, fíjate que si yo tuviera plata de verdad, no puedo decir que no tengo más que suficiente para vivir yo, pero a mí me encantaría poder dotar a todas las ciudades más grandes de 50.000 habitantes de una muy buena biblioteca pública, hoy día con una tremenda conexión a internet, que los niños y niñas, las niñas particularmente, puedan ir a la biblioteca, tomar libros, leer libros, conectarse a internet, buscar cosas, porque yo creo que el conocimiento, Chile nunca va a ser un país desarrollado si no educamos muy, muy bien a todos y todas. Y entonces hay algunos, bueno, yo incluso tuve por ahí un agarrón con el expresidente Piñera, que él es un obsesionado de que estamos a punto de ser ricos y ser un país desarrollado. Una vez incluso se lo dije en su cara, güey, y se reía. Tiene sentido del humor el hombre. Él dijo que en 10 años más íbamos a ser como el Reino Unido. Yo le dije, oiga, ¿usted está hablando del Reino Unido de Gran Bretaña o el Reino Unido de algún país del África? No, pues me dijo, el Reino Unido de Gran Bretaña. Le dije, ¿cómo estarán Shakespeare y Newton, weón, revolcándose en su tumba, weón? Chile no está pillando. Entonces ahí me dijo, no, pues si yo estoy diciendo nada más que el nivel económico lo vamos a pillar, weón.
Ah, le dije que alivio, le voy a decir a Newton que no sufra más, weón. Pues, Se quede ¿cuándo tranquilo. vamos a ser nosotros un país desarrollado? La mitad de la gente en Chile no entiende lo que lee. Oye, Y sí. si tú analizas un poco, eso lo dice todo el mundo, pero el problema grave, y lo digo con mucho respeto, la mitad de la gente en Chile no entiende. Porque si tú le lees, tampoco lo entiende. Si tú se lo dices, lo que está escrito en el papel, tampoco lo entiende. Entonces, la mitad de la gente en Chile no entiende. ¿Cómo vamos a ser un país desarrollado si la mitad de la gente en Chile no entiende? ¿Qué país desarrollado puede tener la mitad de la población analfabetos funcionales? No, yo creo que no es así. Oiga, aquí dice claramente esto. No, pero yo creo que es... Eduquemos a todos y a todas. Eduquémoslo, eduquemos hasta que duela, pero eduquémoslo ahora, hoy, con urgencia. Tenemos que inyectarle al país el sentido de urgencia de un bombero. Los bomberos cuando le dicen, oye compadre, se está quemando el edificio de la esquina, ya vamos a hacer una comisión que estudie a ver si mandamos 1 o 2 carros bomba. Entonces vamos a citar al Lucho y al Pedro, vamos a tener una reunión. No, si los pilla como los pilla, se suben al carro bomba y tiran para allá y tienen que ir a apagar el incendio. ¿Cuándo vamos a tener nosotros ese sentido de urgencia? Tenemos que educar a todos y a todas. Mira, tenemos una oportunidad con el litio, pero la oportunidad es ahora, hoy, este año. No, es que estamos viendo, vamos a hacer una cuestión del litio y en 2 años más vamos a tener un simposio internacional para hablar del litio. El hidrógeno Así no se verde. puede. Podemos nosotros hacer hidrógeno verde y dejar de depender de otros países para nuestra independencia energética. Podríamos toda la energía del país producirla con hidrógeno verde. No, es que lo público. Mira, yo leí una cuestión que te la quiero contar aquí, si me Por permite. supuesto. Obvio. Yo estoy feliz. En una empresa que quiere hacer hidrógeno verde en Magallanes, el estudio de impacto ambiental le decía que ellos tenían que demostrar que si tenían estos aerogeneradores y con el radar detectaban que venía un pájaro, tenían que parar el aerogenerador para que el señor pájaro no le fuera a pasar nada. Pero también tenían que demostrarle que los radares eran suficientes como para detectar un posible murciélago que pudiera haber ahí. Y que también el radar parara el aerogenerador para que pasara el señor murciélago. No decían que hubiera murciélago. Decían que ellos querían que les demostraran que en caso de que hubiera un murciélago, entonces uno dice, estos gallos realmente están trabajando para el enemigo. Bueno. No Es decir, cachan. hay que desarrollar el hidrógeno verde allá. Y por supuesto que si pasa un pajarraco, bueno, paremos esta cosa. Pero un posible, y estaba escrito, que en caso de que hubiera posible murciélago, también, y que exigían que les dijeran qué marca iba a ser el radar. Y bueno, y una persona me decía, estamos pidiendo el certificado de impacto ambiental. Cuando nos aprueben, vamos a licitar los radares. Claro. Y cuando los licitemos, vamos a comprar al proveedor que haga la mejor oferta. Y ahí vamos a saber cuál es la marca. Pero hoy día no sabemos la marca. Ah, no, es que me tiene que dar la marca de los radares para que yo le apruebe el impacto ambiental. Y también la marca de los aerogeneradores. Bueno, y lo mismo, son 51 aerogeneradores y que los tienen que licitar. Cada uno de esos valen varios millones de dólares. Entonces me decía, lo vamos a licitar una vez de que ya esté aprobado el proyecto.
Por No supuesto, sabemos así la se hacen los marca. proyectos. Sí. Entonces uno dice, esto realmente, bueno, ahora hace poco, también decían en Magallanes que estaban tratando de sacar todas las salmoneras de Magallanes. ¿Por qué? Porque habría peligro de que se desarrollara Magallanes. Eso es lo que estaban temerosos de que en una de estas se desarrolla. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si dejamos de ser un país subdesarrollado? Fíjate que los salmones, desde Puerto Montt hasta Magallanes, están vendiendo casi 1 millón de toneladas de salmones al mundo y están produciéndole al país 6.600 millones de dólares en ingresos. Pero la gran mayoría de la gente, y los ecologistas duros y los puristas, dicen que no, hay que echar a los salmones porque están contaminando y porque son, oye, es la segunda industria en Chile después de la minería. Solo la minería produce más de 6.600 millones, pero ni la cereza, ni los berries, ni el vino, ninguno de esos productos compite con los salmones. Pero la salmonera, me decían, hay 36.000 hectáreas de las jaulas de salmones. Y hay 4 millones de hectáreas declaradas como mar ceremonial para que las etnias originarias puedan ir al mar en un lanchón y cantar un vals. Y eso hay que respetarlo. Es decir, 4 millones de hectáreas de mar para que se hagan ceremonias, para invocar el Huenumapu y no sé qué más. Y los salmones no. Los salmones, eso hay que sacarlos de ahí. Mira, una cuestión que en Chiloé, la industria que le da trabajo a las mujeres son las salmoneras. Sí. En Chiloé no hay trabajo femenino, salvo en la salmonera. Entonces no matemos las salmoneras porque no sirven para nada. Entonces yo creo que hay gente que le encantaría que los caminos fueran de tierra, saquemos el pavimento, los caminos. Yo creo que de repente van a decir que la Pachamama sufre cuando la aran, porque al meter el arado en la tierra le hacen una cicatriz a la Pachamama, así que vamos a prohibir la agricultura. Y también de paso la minería, porque hacer un hoyo en la Pachamama para sacar metales es hacerle daño a la Pachamama. Entonces vamos a terminar viviendo en las cavernas. Vamos a buscar Vamos a una retroceder. cueva, nos metemos ahí y lo pasamos bien. Así que ahí todos tus cacharros que tienes detrás, no sé qué hacer con ellos. Porque vamos a Sí. estar ahí bailando alrededor de una fogata, invocando a los espíritus. Bueno, pero fue exactamente lo mismo que pasó cuando partió toda la carrera espacial, cuando intentaron de llegar a la Luna y pusieron cuánto problema no hubiese, que no se podía y todo lo demás, no, que para qué iban a gastar tanta plata en esto. Pero si no hubiese empezado la carrera espacial, no tendríamos wifi, no tendríamos zapatillas, no tendríamos microondas, no tendríamos un montón de avances tecnológicos que se crearon por ese proceso. Y por eso mismo me encanta que después de tanto libro que ha escrito, profe, empezó a escribir sobre la luna. Cuéntenos por qué la luna es tan inspiradora para usted y para la cultura humana en general. Bueno, mira, vamos a mi libro La Luna. En realidad, enganchémoslo con lo que te acabo de decir. Yo estaba en la universidad cuando algunos compañeros muy militantes que iban ahí a la reunión del Comité Central, me decían, mira, los gringos botan plata en tonteras, ¿a quién le interesa? Y mira lo que gastan en mandar gente a la Luna. El celular. Hoy día hay 25 millones de celulares en Chile. Y antes de ir a la Luna había como 100.000 teléfonos fijos. Una de cada 10 o 20 o 30 casas tenía teléfono. Yo recuerdo, yo vivía en una población y la señora enfrente me hacía la gauchá. Yo sabía el número de ella y cuando era una cuestión, oye, mira, si hay una urgencia, llama a este número y pídele a la señora que vaya al frente y me avise a mí. Pero eso era la historia de todo el mundo. Nos cambió la vida.
el hecho de que hayamos ido a la luna. Nos cambió la vida. Toda la electrónica digital, los computadores, los sistemas operativos, etcétera, etcétera. Todo lo que uno puede nombrar. Entonces, la luna, para mí, desde un punto de vista práctico, tiene esa cosa que es irreemplazable. Fuimos a la luna, bueno, en 7 ocasiones con la intención de bajar. Una de ellas fracasó porque hubo un problema más o menos gordo que afortunadamente los astronautas pudieron volver. Las otras 6 ocasiones, 2 astronautas bajaron en 6 lugares distintos, trajeron muestras de piedra, entendimos los materiales de los cuales está hecho la luna. Por ejemplo, hay mucho más titanio en las rocas basálticas de la luna que el titanio que hay en las rocas basálticas, que son estas piedras oscuras, más o menos negras. Hay 10 veces más titanio en el basalto lunar que en el basalto terrestre. Entonces, estamos aprendiendo muchísimo y la luna está aquí al lado. La luna realmente, y bueno, y las teorías modernas de la formación de la luna dicen que la luna se formó a partir de la corteza terrestre por un impacto de un cuerpo grande como el porte de Marte. Podría haber sido otro planeta más, pero le pegó un golpe a la Tierra. Marte tiene 10 veces menos masa que la Tierra. Entonces era un objeto que era el 10% de la Tierra. Le pegó tangencial, no le pegó de frente, porque si le hubiera pegado de frente a lo mejor partía en 2 la Tierra. Le pegó tangencial, le arrancó un pedazo de la corteza que quedó en órbita y el material se fue cayendo lentamente a la Tierra, salvo una parte que se conglomeró y formó la Luna. Entonces la Luna es como en el... se supone que Adán, Dios le creó a la mujer a Adán, la mujer es parte de las pertenencias de Adán, y a Adán Dios le sacó una costilla. Que si Dios es Dios, ¿para qué quería sacarle una costilla a Adán? Eso nunca lo he entendido, bueno. Pero la mujer sería el resultado de haberle sacado una costilla a Adán. Bueno, la luna es más o menos lo mismo, le sacaron una costilla a la Tierra, un pedazo del costillar de la Tierra, de la corteza, y con eso se armó la luna. Pero por otro lado, si nos remontamos más atrás, la luna y el sol son los 2 grandes cuerpos celestes que nos iluminan. Bueno, el sol nos ilumina de día, el sol nos sale de noche, como dicen algunos. Claro, el sol es tan radiante que mientras estamos mirando al sol tenemos una cantidad exuberante de luz, y de noche, según donde esté posicionada la luna, podemos tener el brillo de la luna, que es millones de veces más brillante que cualquier estrella, pero es millones de veces menos brillante que el sol. La luna es una luz mucho más amable. Siempre se identificó como una deidad femenina, el sol como una deidad masculina. Yo creo que en los días de verano en Egipto, o ahí en Babilonia, entre el Tigre y el Éufrates, por esos lados, que hace un calor brutal en el verano, el sol, todo el mundo le rendía pleitesía porque era el dios duro, pero le tenían un poquitito de susto porque el sol realmente, le debemos la vida al sol, eso sin ninguna duda. Pero la luna es mucho más amable, y en las noches de esos lugares muy tórridos en el día, de noche es maravilloso tener la luz de la luna llena para andar con un montón de camellos, acarreando camellos, o acá en el norte chileno, en el altiplano, entre Bolivia, Perú, Chile, por ahí, acarreando lo que anduvieran acarreando, desde cabra hasta llamas y guanacos. Bueno, los guanacos es medio difícil, pero las llamas. Y entonces la luna ha sido parte siempre del ideario. La luna, por ejemplo, fue la manera de medir el tiempo. El tiempo uno lo mide en días, ya mañana, pasado, hace 2 días, 3 días, pero en bloques de tiempo
uno habla de en una luna más, en 2 lunas más, y de ahí el mes es el periodo entre 2 lunas llenas, entre 2 lunas nuevas. Generalmente se partía el mes con la luna nueva. El día 15 era la luna llena y el día 30 teníamos la luna nueva del mes siguiente. En realidad el periodo de la luna es 29 días y medio. Y entonces los calendarios tenían un mes con 30 días, el siguiente con 29, el siguiente con 30, el siguiente con 29. En promedio los meses demoraban 29 días y medio, que andaba bastante bien con el tener siempre el inicio del mes en la luna nueva. Así que la luna ha estado acompañando al hombre. Además, la luna, hay poesía, es decir, ponerse romántico a la luz de la luna llena, yo creo que le ha pasado mucho, que en un carrete, bueno, después de algunas piscolas, más romántico todavía, y si hay luna, ya eso es lo máximo. Entonces la luna, bueno, ahí en el libro, una cosa que te la puedo explicar sin que me la pregunte. Claro, yo soy astrónomo, pero lo que quiero, en agradecimiento de que Chile me ha dado tanto, estoy como la Violeta Parra, que me ha dado tanto. Quiero bajar el conocimiento a lo más básico. Entonces, para que yo siempre cito una cuestión chiquitita de la Violeta Parra cuando da gracias a la vida, y en una de las estrofas dice algo que yo lo encuentro precioso. Eso lo pondría yo en mi epitafio, que dice: me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano. El fruto del cerebro humano. Y ahí está la música, está la poesía, está el arte, está la belleza, está el amor, está todo. Y también está la ciencia. El fruto del cerebro humano también es la ciencia. Y también es la tecnología. Y también es todo. Todo es el fruto del cerebro humano. Entonces, en vez de hacer un libro de la luna, que yo parta hablando de la luna y termine hablando nada más que de la luna, si bien estrecho, quise ponerle todo lo que más o menos tiene que ver con la luna. Y hay algunas cosas muy disímiles que el lector, yo creo que algunos lectores se van a sentir estafados porque van a querer más astronomía, pero otros se van a sentir agradecidos porque la parte de astronomía es medio densa y se la pueden saltar y pueden pasar a ver historias tan bonitas como creo que es la última historia que cuento ahí, la de Chang'e, una chinita que estaba enamorada de Yi, y hay todo un cagüín, y que la chinita finalmente se fue a la luna y es la 35. Diosa de la luna. Entonces, esas cosas creo que ponen en contexto. Mira, si yo pudiera, yo soy fanático, por aquí arriba tengo un cacharro con música clásica y escucho a Bach, a Vivaldi, a Tartini, a Locatelli, a todos los músicos barrocos. Bach para mí es lo más grande que ha existido. Bach está a la altura de Newton y de Einstein. Bach era pero tremendo. Si yo le pudiera poner música al libro, le habría puesto música también. Porque es todo lo que uno... La ciencia... Mira, yo creo que a nosotros nos enseñaron mal, hace ya mucho tiempo, los griegos, el conocimiento era una sola gran cosa. La filosofía. Pero después empezaron a aparecer ramos. Un ramo de biología, un ramo de física, un ramo de química, matemática, inglés, etcétera, etcétera. Y entonces mucha gente cree que la ciencia o la física es para estudiarla en el ramo de física. Pero la física, la química, la biología, es un continuo. Y es parte de la cultura. Yo no entiendo que una persona del siglo XXI pueda leer poesía hasta el infinito y no tener idea, no tener ni siquiera un concepto de cómo funciona la tele, cómo funciona un teléfono, cómo funcionan las cosas. Fíjate que yo siempre recuerdo a mi abuela también era española y también llegó en el Winnipeg. Mi abuela
Bueno, llegó con mi abuelo, era la señora de mi abuelo, el que te digo que murió para el funeral de don Pedro Aguirre Cerda. Mi abuela, cuando en Parral apareció una persona que eran de unos amigos y llevaron una radio a pilas, las primeras radios a pilas con transistores, que usaban unas pilas grandes, porque gastaban igual bastante corriente. Y entonces nosotros estábamos en el campo, y este señor colgó la radio de un árbol, y la radio tenía una antena, y se escuchaba más o menos. Mi abuela miraba y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué funciona si no está enchufada? Mi abuela no podía, ella estaba convencida que cuando uno enchufaba la radio, por el cable llegaba la voz y ahí estaba hablando algo adentro de la radio, pero que la voz venía por el cable. Y mi abuela miraba con ojos espantados, ¿por qué funciona la radio si no está enchufada? Entonces, bueno, desgraciadamente a mi abuela no le pude explicar por qué funcionaba la radio sin estar enchufada. Pero yo creo que la gente, todos, deberían tener por lo menos una somera idea. Yo encuentro que, no sé, claro, yo soy medio machaca y claro, estudié ingeniería 3 años. Entonces, para mí, entender cómo funciona un automóvil, que el motor, que el cigüeñal, que las bielas, que los pistones, yo hace 30 o 40 años que no desarmo un motor, pero alguna vez incluso desarmé un auto chico, desarmé el motor. Pero sé lo que tiene un motor y sé lo que es el embrague y sé lo que es la caja de cambio. Y para mí es como fundamental entender. Yo ahora he tenido ya varios autos que yo nunca les he abierto ni siquiera el capó. Bueno, yo cada 10.000 kilómetros los llevo, que le cambian aceite. Yo ya no trabajo en los autos, pero entiendo de qué se trata. Y a mí me angustia que al final, no, es que eso, no, a mí yo soy malo para las matemáticas. Mire, el otro día una niña estaba firmando libros de la luna y me dijo una niña que debe haber tenido 16 años. Yo quería ser astrónoma, pero me dijeron que eso no era cosa para mujeres. Wow, había mucha gente, así que, y ella era una niña chiquitita, pero realmente me hirvió la sangre. Le dije, pero ¿cómo te dicen una estupidez de este nivel? En 2 años más va a haber una mujer que va a pisar la luna. Y de la luna para acá, lo que tú quieras es cancha para las mujeres, por donde tú quieras. Estudia matemática, estudia física, haz un doctorado en química, en biología, en astronomía, en lo que tú quieras. No hay límite alguno para la mujer. No hay materias que sean masculinas, bueno, o femeninas o neutras, no. El cerebro humano puede captarlos todos y el cerebro no distingue si está en la cabeza de una mujer, de un hombre. Pero todavía, hace 3, 4 días, una niña me dice que ella quería ser astrónoma, pero la persuadieron que la astronomía no era cosa para mujeres. Lamentablemente todavía tenemos que escuchar esas cosas, pero por eso mismo el profe junto a otro premio, gran profesor, premio nacional también, están haciendo un curso de cómo nacen y cómo mueren las estrellas, un curso presencial para el público general, por si quieren aprender, y por eso mismo hacemos esto, por eso mismo abrimos los espacios, hablamos de la historia, porque yo sé, profe, que usted me entiende, esto de pasar de lo análogo a lo digital es increíble, trajo un montón de... O sea, usted me cuenta la Polaroid rusa, yo me hubiese explotado el cerebro al ver eso, así como que lo mandaban en un fax. ¿Cómo lo hacen ahora? Ahora lo hacen digital, usan Machine Learning, usan inteligencia artificial, usan Python, ocupan, no sé, fibra óptica y todo lo demás, pero para poder llegar a eso, nuestro cerebro tuvo que crear un montón de cosas que no tenían que ver simplemente con la tecnología, sino que tenían que ver con nuestro lado creativo, con la música, con entender cómo funciona el universo, el espacio y todo lo demás. Y por eso me estoy dando este regalo de hacer este podcast, pero también un espacio que se llama lagiroteca.com, que es un espacio para giros sin tornillos, donde vamos a abrir hechos, cómo funcionan las cosas, explicarle lo bonito de la música, de dónde nace, porque eso nos hace humanos. Los humanos somos polímatas, somos bacanes y podemos crear un montón de cosas. Así que le agradezco mucho, mucho su tiempo. Y quería preguntarle también, ¿por qué no habíamos vuelto a la luna? ¿Por qué de repente dijeron, oye, ya sí, se acabó el show? No sé, ¿qué pasó? Mira, la explicación
es un problema de lucas. No había plata de nuevo. No, es que la motivación, desgraciadamente, la ida a la luna fue extraordinaria y yo le celebro, pero muchísimo al presidente Kennedy, cuando el presidente Kennedy, un poco humillado por Gagarin, por la Tereskova, dijo, yo quiero que nosotros, los norteamericanos, vayamos a la luna antes del fin de la década. Y no quiero ir a la luna porque sea fácil, sino porque es muy difícil y va a requerir lo mejor de nuestro esfuerzo, lo mejor de nuestra gente, el poder lograr el objetivo. Eso yo lo encuentro extraordinario. Yo creo que en realidad el problema, yo te decía hace un rato, en Chile el sentido de urgencia, el sentido de que podemos lograr objetivos de la misma manera que pueden lograr objetivos todo el planeta. Pero si los alemanes logran algo, también lo podemos hacer nosotros. Tú misma has logrado cosas que el 90% de la gente del Chile te hubiera dicho, no, ¿esto de a dónde? ¿Pero para qué? ¿Para qué te metías en esto? Bueno, una vez un amigo, a propósito de esto, que es un colega, trató de patentar una cuestión y en la oficina de patentes acá en Santiago le dijeron, pero bueno, ¿y eso para qué lo quiere patentar? Bueno, le dijo, porque no existe. Ah, ¿cómo que no existe? Eso lo tienen que haber inventado en Alemania, en otro lado. No, le dijo, no existe. Y este es un hombre bien serio. Pero estaba indignado. Mira, una cuestión que a lo mejor tiene que ver un poco con algunas cosas que has hecho tú. Hubo una tragedia en Antuco, cuando un militar, sin ningún entendimiento, mandó de regreso a 40 pelados que se volvieran a Chillán y los agarró una nevazón y quedaron atrapados y quedaron sepultados bajo la nieve. Bueno, mi amigo acá, que trabaja en Alma, y que han hecho detectores y cuestiones, demostró que él, en las primeras 24 horas, él puede ir por arriba y detectar una señal que está emitiendo el teléfono celular. Y podrían haber ido ahí, aquí hay uno, acá hay otro, aquí hay otro, y lo que hicieron para encontrarlo iban clavando unas varillas, y cuando de repente la varilla no entraba más, es que ahí había un cuerpo. Pero detectaron los cuerpos de los soldados muertos metiendo varillas en la nieve. Bueno, detectando las ondas que emite el celular para comunicarse con las torres, claro, llega un momento en que se va a descargar el teléfono y no va a emitir nada más. Pero también en un derrumbe, si se derrumba un edificio y tú estás con el celular en el bolsillo, pueden ir con esa cuestión y detectar ondas del celular. Bueno, no le quisieron dar la patente porque no, esa cosa ya la inventaron en Alemania. Y no está patentado en Alemania y no está inventado en Alemania. Y esto lo hicieron aquí un grupo de ingenieros eléctricos de la escuela. No sé si al final lograron la patente o no. La verdad es que no sé el final de la historia. Pero tenemos que inculcarle a la juventud que se proponga lo que quiera y que se esfuerce. Mira, en Roland Garros, yo miro Roland Garros, los partidos de tenis, y decía, la victoria es del más tenaz. Eso se supone que lo dicen en relación con los tenistas. Pero es que esa frase me gustó mucho porque es la tenacidad, el perseverar. Hay una navecita que está en Marte que se llama el Perseverance, la perseverancia. Eso es lo que tenemos que meterle en la cabeza a todos y a todas. Perseverar, 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 pero perseverar con un sentido de urgencia, realmente machacarse y por otro lado también decirle, no hay casi nunca ningún logro que no esté acompañado de varios fracasos previos. Es casi como una condición. Uno prueba una cuestión y no le salió, la prueba de nuevo y le salió un poco mejor y la prueba de nuevo, fracaso total, después va por otro lado y de repente uno cambia algo que no lo estaba viendo, plum, y se hace la luz. Pero hay que darle y darle y darle. En cambio en Chile, no, que vamos a hacer eso, es muy difícil, no, yo no sé hacerlo. Alguien más ya lo hizo.
Alguien que lo hagan los demás, esperemos que lo hagan en Japón. Contratemos a Vamos a alguien la de feria de afuera. Frankfurt. No, que lata, ¿qué vamos a ir a Frankfurt, weón? No, que vaya otro, weón, ¿para qué? No, nosotros vamos a hacer una fiesta aquí, vamos a invitar a los chiquillos del barrio, weón, y ya con eso estamos listos. Esa a mí me desespera. ¿Será que yo ya siento que me queda bien poco hilo en la carretilla, weón? Entonces, No como cuando diga uno está dando eso. volantines, claro, cuando uno tiene 20 años, uno dice, no, más adelante hago esto. Y más adelante, uno cree que más adelante es el infinito. Y cuando ya pasaste los 50, te das cuenta que el más adelante se te empieza a acercar, güey. Y yo ya que pasé los 70, el más adelante se me está viniendo encima. Entonces, como todavía tengo ganas de hacer cosas y quisiera hacer más libros, ahora estoy empezando a trabajar en el del año que viene, güey. Ya Está no apurado. termino que estoy presentando recién el libro de la luna, güey, y firmando y yendo a un lado y a otro, y ya estoy trabajando en el siguiente proyecto. Me Porque, encanta. bueno, uno para hacer cosas tiene que trabajar, no hay más remedio. Así es. Profe, Hilda Figueroa Ya, Providel tiene 7 años y quiere ser astrónoma. Está leyendo, su libro favorito es Somos polvo de estrellas. Y quería que, mira, que le mande un saludo primero a Hilda Figueroa y que le cuente qué es esto del proyecto Artemisa. Seguro que le va a encantar. estupendo, Hilda. Un abrazo, te felicito por tener 7 años y haber leído el libro Somos polvo de estrellas, y ojalá que te motive. El proyecto Artemisa es el proyecto de la NASA que va a poner gente en la Luna, pero vamos a ir a la parte sur de la Luna, que la parte sur de la Luna nunca se calienta mucho, porque el día en la Luna es muy caluroso, pero también tiene la gracia que nunca se enfría demasiado, porque siempre hay un poquitito de sol en la Luna. Entonces, en un par de años más va a ir una mujer, va a ir un señor de raza negra, y van a ir 2 más, que ya están elegidos por la NASA, y vamos a poner una estación de trabajo, de investigación. En la Luna se pueden hacer cuestiones que en la Tierra es muy difícil de hacer. En primer lugar, en la Luna el peso de uno es 6 veces menos. Entonces uno puede dar saltos como un canguro sin ser canguro. Y uno lo puede pasar, uno puede llevar un telescopio a la Luna, y si uno se pone para el lado oscurito, uno va a tener un mes completo de oscuridad que va a poder observar en forma continua. Además, en la Luna no hay atmósfera, entonces la luz que viene de afuera no va a estar perturbada por la atmósfera. Acá en la Tierra el gran problema es la atmósfera, que la atmósfera siempre tiene aire un poco turbulento, y entonces las estrellas cuando uno las mira titilan. Ese titilar de las estrellas es debido a la atmósfera de la Tierra. En la Luna las estrellas están fijas, así con los ojos bien abiertos, y podemos recibir la luz impecablemente. Entonces vamos a ir a la Luna en un par de años más. En un año más va a ir una tripulación a dar una vuelta a la Luna y no van a bajar. Van a mirar, van a tomar fotos, van a ver, y después la siguiente tripulación ya va a ir para allá y van a bajar, van a dejar algunas cositas allá y van a subir, pero quieren armar una estación de trabajo en el polo sur de la Luna. Sí, perdón, y una cosa que no te contesté del todo, Barbarita, es que el Saturno 5 costaba $1.000 millones. Llevaba el Apolo arriba, que debe haber costado $500 millones. Entonces, un cohete para ir a la Luna hace 50 años eran 1.500, 2.000 millones de dólares. Fueron 6 veces en forma exitosa. Pero ya ir por 7ª vez, los propios astrónomos le dijeron a Estados Unidos, mire, por $1.000 millones o 1.500 millones de dólares nosotros mandamos naves no tripuladas a Júpiter, a Saturno, a Mercurio, a Venus, y las misiones no tripuladas cuestan 200, 300 millones de dólares. Los astrónomos preferían que esa plata se gastara en explorar el sistema solar. Entonces Estados Unidos dejó de ir a la Luna
porque los propios astrónomos le pidieron eso, pero además porque ya la carrera estaba ganada. Y yendo por séptima, por octava, por novena vez a la Luna, no íbamos a aprender mucho más. Claro, fuimos una vez a un lado, pero es que a lo mejor ese lado era particular. Fuimos a otro, fuimos a un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, y ahí se paró la cosa porque era carísimo y como los recursos son limitados, se empezaron a usar, se puso la Estación Espacial Internacional en órbita a 400 kilómetros de altura y ahí han estado por 20 años haciendo experimentos, haciendo toda clase de cuestiones, entendiendo el espacio. Y así que ahora la idea es ir a Marte. Pero la Luna es el paso previo en el sentido que cuando uno va a Marte, me gusta poner ejemplos absurdos. Si yo quisiera subir al Everest, no es que me interese mucho, pero si yo quisiera subir al Everest, pensaría bien cómo voy a ir, pero partiría subiendo aquí el Cerro San Ramón que tengo al lado, de 3.000 metros. Y cuando suba varias veces el San Ramón, trataría de subir el Aconcagua, casi 7.000 metros. Ir con ropa que no me dé frío. Y cuando yo vaya a la Aconcagua con un equipo y todo, y con un saco de dormir, con una carpa, y todo funcione, ahí, solo ahí, me voy a tirar el pique a ir al Everest. Porque para ir al Everest tengo que viajar al otro lado del mundo y subir a 8.800 metros de altura. Entonces, lo que van a hacer los norteamericanos y también los chinos, van a mandar gente a la Luna, van a probar los equipos en la Luna, que la linterna funcione, que el traje funcione, que la escafandra sea adecuada, que no sea un traje muy empaquetado. Y cuando tengan todo súper probado, en 10 años más se van a ir a Marte. Pero a Marte tienen que ir con todo hiper probado. No pueden ir a la chilena, no, compadre, si no, que le va a dar frío, no, vaya nomás. No. Lleve un chaleco nomás. Probarlo en terreno. Probarlo en terreno. ¿Usted cree que este proceso se aceleró un poquito con esto de que Elon Musk se volvió medio loco, que quiso acelerar este proceso, el turismo espacial, o fue específicamente porque hay que demostrar algo político, de poder? Yo creo que lo que está gatillando todo esto es este gallito, esta lucha entre Estados Unidos y China. Los chinos tienen paciencia de chinos. Bueno. Ellos saben que a final del siglo XXI ellos van a ser la potencia del planeta. Es inevitable. El asunto es cuándo van a ser la potencia primera del planeta. Al final del siglo, en el 2080, en el 2050, en el 2030. Y los chinos, si ellos llegan primero a Marte, antes que los norteamericanos, y los primeros marcianos son de ojitos rasgados, significa que ya Estados Unidos perdió la carrera. Y ahora, mira, no hay mal que por bien no venga, decía mi abuela, resulta que con esta lucha que se está dando en territorio de Ucrania, las relaciones entre rusos y americanos para trabajar juntos en el espacio eran más o menos buenas y trabajaban en la Estación Espacial Orbital. Pero ahora, con esta guerra de Ucrania, las relaciones se tensaron y China está un poco apoyando a Rusia. Si China se involucra con los rusos tienen un conocimiento del espacio extraordinario y los chinos tienen la plata y la ambición. Una alianza ruso-china podría ganarle la carrera a Estados Unidos con Europa. Entonces, y esto lo pienso yo desde aquí, un lugar remoto. Naturalmente esto lo pensaron hace ya mucho tiempo los norteamericanos en la NASA y la ESA.
la ESA, que es la Agencia Europea Espacial. Entonces, si no se apuran y no realmente aceleran el tranco, van a ser los rusos con los chinos los primeros en llegar a Marte. Y eso va a ser un golpe, un mazazo al ego de Estados Unidos. Chuta, Así no que yo sé creo que en si los próximos 10 años vamos a estar viendo la carrera por la llegar a carrera. Marte. Y bueno, Elon Musk, yo creo que no pinta nada ahí. Él quiere mandar gente para allá, tiene planes con la NASA. Son fortunas que uno no se las había imaginado. Elon Musk tiene 200, 300 mil millones de dólares. El otro mecenas es Jeff Bezos, que tiene Blue Origin, que es otra empresa. Entonces, Blue Origin ganó algunas cuestiones para ir a la Luna, SpaceX otra, y entre los dos, que tienen un billetito más o menos grande, tienen una caja chica más o menos grande, van a aportar, pero la NASA subcontrataba empresas, siempre. Ahora, la NASA antes, ellos le compraban piezas y partes a distintos proveedores norteamericanos y después lo integraban. Ahora están comprando el producto integrado. SpaceX hizo una cápsula espacial que es la Dragón para tripulación, y tienen un cohete que es desarrollado por SpaceX y ya están mandando gente a la Estación Espacial Orbital en naves con cohetes desarrollados por ellos mismos, donde la NASA lo único que hace es contratarlo como quien contrata un Uber o un Cabify, pero no cambia mucho la geometría, creo yo. Y lo otro, claro, lo que dice Elon Musk, la NASA, son tan puntillosos y cuidadosos que cuando construyen algo, si la NASA construyera un auto, construiría un Ferrari. En cambio, Elon Musk dice, yo me conformo con construir un Honda. Los Honda funcionan perfectamente bien, no tengo para qué construir un Ferrari. Alega que la NASA gasta mucho dinero en hacer pruebas y esto, y que al final sale todo más caro si lo arma la NASA. Entonces ellos están abaratando los costos de subir al espacio. Me se parece da muchas fantástico. vueltas, parece. A mí igual. Por ahí va el futuro. Sí, yo no sé si con tanta cosa que hace, profe, tiene tiempo para ver series, pero le recomiendo una serie que se llama Para toda la humanidad, de Apple TV, que muestra toda la carrera espacial de cómo qué hubiese pasado si es que Estados Unidos no hubiese llegado a la Luna. Es increíble la historia, así que si tiene un tiempo, por favor, véalo porque está muy bueno. Y como ya ha abusado mucho de su tiempo, voy a hacer las últimas preguntas. Pregunta de los Dale. seguidores. De los libros que ha lanzado, ¿cuál es el que más ha disfrutado escribiendo y por qué? Difícil pregunta. ¡Wow! Me ponía en apuro. Esto es como decir cuál de mis hijos me gusta más. Pues, ¿no? Mójese Todo el lo he potito, pues, profe. disfrutado. Una respuesta tonta. Todo lo he disfrutado. Y todo lo he escrito con mucho gusto. El libro que me demoré más en escribir, afortunadamente, es el libro que hasta ahora ha tenido un éxito que ni yo lo entiendo, que es este libro Somos polvo de estrella. Yo estuve como 20 o 30 años dando una charla que la titulaba más o menos así: somos polvo de estrella, el universo, puedo sentirlo en mis huesos. Di tantas veces, y tenía un set de diapositivas, y entonces les cambiaba las diapositivas, ponía una más, sacaba otra. Y como que el cuento es como estas historias, las fui afinando, poniéndole un poquito más de esto, le quitaba un poquito, y finalmente lo escribí. Yo diría, ese libro ha vendido 100.000 copias. 100.000 copias. Cuando yo iba a la tele y le decía a alguien de Televisión Nacional, oiga, mire, hagamos un programa de astronomía, no, ese tema no le interesa a la gente. Yo iba a un diario, oiga, hagamos una cuestión, no, la astronomía no le interesa a la gente. Y después de que me pegaron portazo
en radio, en la tele. Yo dije, bueno, ya yo me voy a dedicar a escribir por mi propia pluma, voy a perder el tiempo tal vez escribiendo algo. Si alguien me lo quiere imprimir, lo publicaremos, y si la gente lo quiere comprar, lo comprará. Y ahí voy a ver si realmente a la gente le interesa o no le interesa. Y como te digo, 100.000 copias del libro Somos Polvo de Estrella, y de los otros 4, Marte, la próxima frontera, Eclipse, Bajo el manto de Urania y Dibujando el cosmos, se han vendido entre 20 y 25.000 copias de cada uno. Ahora, yo te diría, todos tienen alguna gracia. A mí me gusta el Dibujando el cosmos, que es un libro bien simple, que habla de mitología griega y cuentos de los dioses griegos y de todo lo demás. Y también la historia del calendario, que yo hacía clase de historia de la astronomía y hacía una clase entera, 90 minutos hablando de todos los trucos del calendario juliano y después el calendario gregoriano, que quitaron 10 días del calendario y después quitaron 3 años bisiestos de cada 400 para que no se desfase el calendario con respecto al año trópico, al año del sol, digamos. Ese me gusta, el Dibujando el cosmos, pero el que ha sido más exitoso, lejos, es Somos Polvo de Estrella. Y incluso una cuestión que te puedo decir así como un adelanto, yo todavía no lo he visto, pero me dijeron que era en serio. En una feria como esta, a lo mejor en la feria de Frankfurt, no sé en cuál, alguien andaba una pelusa dando vueltas por aquí. No es que esté cazando moscas. Y en una feria, la editorial Planeta mostró los 2 libros para niños que he hecho, que también eso me calienta en el corazón cuando llega una niña de 8 años y se acerca a mí y me dice, ay, por favor, fírmeme el libro, yo quiero ser astrónoma como usted. Ya ven para acá, estudia matemáticas. Y yo las invito a que la rompan estudiando. Esos 2 libros, Somos Polvo de Estrellas para niños y niñas, y Marte, la próxima frontera para niños y niñas, en una feria del libro, una editorial china, White Horse creo que es, Caballo Blanco, tiene nombre como de whisky esta cuestión, ¿eh? Me sonó eso. Caballo Blanco pidió los derechos para traducirlo a chino mandarín. Y antes de fin de año dicen que van a salir en chino mandarín los 2 libros para niños que escribimos acá. Entonces, la verdad es que yo le dije, mira, yo no quiero saber de nada ni derecho a autor, me da lo mismo. Pero ver estos 2 libros míos escritos en chino mandarín va a ser una cuestión. Yo quiero unas 10 copias de cada libro en chino mandarín para darle a mis 4 nietos a cada uno una copia para que cuando yo esté mirando los árboles por debajo, ¿no?, para que se acuerden de que el abuelo escribió algunas cosas raras que incluso las tradujeron al chino mandarín. Entonces, yo creo que hay que ponerle empeño y bueno, y la juventud, los niños, hasta el futuro. Ahí está el futuro. Yo ahora, mi próximo destino, ¿cuál es mi próximo paso? Quiero hacer un libro, el libro de la luna para niños y niñas. Entonces, este mismo libro lo vamos a llenar con ilustraciones, le vamos a poner monitos, lo vamos a hacer más gráfico y a lo mejor en un vocabulario un poquito más gentil para niños de 8, 9, 10 años. Qué bonito. Por ahí va la cosa. Sí. La educación abre puertas y nada, yo sé, ya llevamos más de 1 hora y media hablando, así que no lo voy a molestar más. Hay muchas preguntas a los seguidores, pero creo que era importante saber cómo había disfrutado escribiendo sus libros. Agradecemos mucho el esfuerzo que está dando por la divulgación científica chilena. Y para poder cerrar este podcast, ¿qué consejo le darían sobre todo a esas niñas que le han dicho muchas veces que no son buenas para matemática, que para qué vaya a estudiar eso, que mejor quédate en la casa? Y a esos niños que muchas veces ven que no, es que en realidad a mí no me va bien, que mi papá me dijo que fuera futbolista, para poder inspirarlo antes de despedirnos. Bueno, mira,
yo creo, yo no soy profesional de la educación, pero creo que no hay nadie que sea malo para. A uno hay cosas que le gustan y hay cosas que le gustan menos. Entonces yo te podría decir, yo era malo para la biología. Era malo porque no me motivaba mucho y entonces estudiaba para sacarme una nota decente. Pero no es que fuera malo para la biología. Yo no le tenía mucho cariño al ramo. Y a veces el cariño al ramo tiene que ver con la empatía que uno tiene con el profesor. Cuando el profesor es un tipo desagradable y uno no tiene buena onda con el profe, ya uno se aleja del ramo. Y eso sí que es mala onda, porque la figura de un profesor es fundamental para motivar a los niños, para entusiasmarlos. Un profesor con lata, aburrido y bostezando durante toda la clase, puede matar de aburrimiento a 40 niños. Pero un profesor que miren, yo les voy a mostrar este bicho, esta culebra, esta cuestión. Es decir, un profesor que realmente le ponga mucho empeño. Ahora, yo a los niños y las niñas particularmente, yo les diría, vean con toda honestidad lo que más les gusta y perseveren en eso. La vida de los niños de hoy, se lo digo a todas las niñas y los niños, va a ser de más de 100 años. Estamos llegando ya a los 85, 90 y con los avances de la medicina posiblemente vamos a llegar a vivir 100, 110, 120 años. Entonces, aburrirse en 100 años de vida sería peor que los 100 años de soledad. 100 años de aburrimiento sería como un castigo bíblico. Hay que entretenerse, hay que gozarlo, hay que realmente... Y yo le digo a las niñas y los niños, busquen lo que más les emociona. Dice, a mí me emociona el conocimiento y la cuestión tecnológica, un poco las cosas que veo detrás tuyas, me dan ganas de ir a ver ahí el osciloscopio. Cuando quiera, ahí cuando como quiera. 2, 3, 4, 5 osciloscopios. Pero yo respeto si una niña se entusiasma con hacer sopaipillas, que trate de hacer las mejores sopaipillas del planeta, que vengan hasta de Noruega a comprarle sopaipillas. Que haga algo, pero con una abnegación extraordinaria. Y si se dedica a bordar, que los bordados de ella los pongan en el Museo del Louvre. Pero hagamos las cosas bien hasta que duela, ¿no? No, porque no, mejor echémosle cualquier... Ya aquí hay carne, vaya a saber uno qué, echémosle a la empanada. Si vamos a hacer empanadas, busquemos la mejor carne, las mejores. Uno no hace un producto de calidad con ingredientes malos. Busquemos la mejor aceituna, busquemos la mejor carne, busquemos las mejores cebollas, hagamos el preparado, pero hagámoslo con desesperación. A mí me gusta, fíjate, otra de mis aficiones, yo tendría herramientas de mueblería. A mí me gustaba trabajar la madera y cortar con un serrucho de costilla y medir y remedir. Yo hacía no sé cuántos monos para tratar de hacer un mueble. Me quedaban más o menos nomás porque no tenía herramientas. Pero si yo hiciera una mesa, la mesa tiene que quedar perfecta. No puedo ponerle una tapita de cerveza para que no cojee. No, la mesa, las 4 patas tienen que quedar. Y si tengo que medir 10 veces antes de cortar, tendré que medir 10 veces, pero las patas me tienen que quedar las 4 iguales. Y si lo mismo una silla y lo mismo un cajón, y el cajón tiene que cerrar suave, porque todas las distancias y uno tiene que darle una holgura, porque en el invierno la madera se hincha un poco por la humedad. Pero hagamos las cosas bien. En Chile tenemos una cultura como mediocre. No, es que si no sale muy caro, si no sale tanto más caro. Y por otro lado también aprendamos a valorar la calidad. Si yo me voy a comprar una camisa y venden camisas por 3 lucas y acá hay camisas por 30, bueno, tengo que ver cómo son las camisas de 3 lucas y cómo son las camisas de 30.
Porque si la camisa, mira, yo tengo camisa, esta que tengo puesta no, pero tengo camisa que me las compré en el año 2002, que estuve 6 meses viviendo en Estados Unidos y todavía las tengo. Y son camisas que me deben de haber costado 20 o 30 dólares, pero son camisas de muy buena calidad. Entonces, si una camisa de buena calidad te puede durar 20 años, a lo mejor es más barato la camisa de 30 lucas que la camisa de 3, porque la camisa de 3 te va a durar 2 posturas y a la tercera se te va a quedar toda de guayanga. Entonces, Es verdad. uno tiene que apreciar la calidad. Y si uno está fabricando algo, si uno está haciendo algo, uno tiene que hacerlo bonito y bueno. Yo siempre alego cuando dicen, no, queremos educación gratuita. No, la educación gratuita a mí no me sirve. Yo quiero educación pública de calidad. Y en segundo lugar, de calidad. Y en tercer lugar, de calidad. Calidad, calidad, calidad. Y en cuarto lugar, que sea gratuita. Pero si uno pone la educación gratuita adelante, tenéis cualquier basura. Ah, bueno, pues que es gratuita. ¿Qué más queríais? Si queríais algo mejor, paga. No. La educación pública debería ser excelente, de excelente calidad. Y hay que hacerlo en el pre-kinder. Hay que partir de ahí para arriba. Pues no sacamos nada con meter perdonando. Si yo a un niño a un joven hasta los 18 años, le enseño cosas muy básicas. Y de ahí le doy la oportunidad que vaya a la universidad. Cuando no sabe leer, cuando no entiende lo que lee, cuando no tiene hábitos de estudio, cuando la cabeza no la ha hecho funcionar en 18 años, Estamos mal. ya es muy tarde. Al niño de 4, 5, mira, un escándalo. Yo lo he leído 2 o 3 veces. Dicen que de cada 10 niños que entran a primero básico con 6 años, 9 de cada 10 no conocen las letras cuando entran a primero básico. Un niño de 4 años puede conocer todas las letras, todos los números, saber contar, todos los colores. ¿Cómo va a ser posible que un niño de 6 años llegue a primer año básico y no sepa las letras? No es posible. Tenemos que cambiar eso. Y el consejo que tú me pedías que yo le diera a las niñas, por favor, nunca minimicen sus capacidades. Todos tenemos capacidades para hacer algo realmente bien hecho. Ahora, mira, hay cuestiones que son obvias. Eso lo decía un profesor en la universidad. Claro, yo medía 1,70 m. Si yo hubiera estado enamorado del básquetbol y los tipos chicos del básquetbol miden 1,95 m y los grandes miden 2,15 m, el básquetbol no era lo mío. Nunca fue lo mío, pero yo mido 1,70 m. No puedo ser basquetbolista. Pero en una cuestión donde el 1,70 m no me limite, yo puedo tratar de hacer lo que sea. Dedicarme a la relojería, dedicarme a la carpintería, dedicarme a estudiar matemáticas, física, astronomía, lo que más me guste. Es decir, uno tiene que tener una combinación de las cosas que a uno le gustan y de las cosas que uno puede hacer razonablemente bien y perseverar en ello, perseverar. Perseverancia y tenacidad. Eso, y si uno, lo otro que yo le pediría a todos los niños y todas las niñas, lean mis libros, porque para eso los escribo, pero lean mucho más. Dicen que en Corea un niño tiene que leer un libro a la semana. Un libro a la semana. Un niño en Corea en un año lee 50 libros. Y en 10 años lee 500 libros. Y la cabeza le queda así, fosforescente. Lean y acostúmbrense a leer. Esto es como andar en bicicleta. Andar en bicicleta uno aprende a porrazo limpio. Uno no aprende con que le dibujen una bicicleta en la pizarra. Uno tiene que andar, dar vueltas a la manzana, andar en la plaza, y después de que uno ya ha hecho mucho, ahí puede andar donde quiera en bicicleta.
Lo mismo con la lectura. Uno puede leer material de cualquier especie, cuentitos, cuentos de piratas, cuentos de brujas, de lo que sea, pero aprender a leer y leer y leer. Y eso a uno le va llenando la cabeza de ideas y le va llenando el corazón de sueños. Así que la lectura es algo fundamental. A mí me encantan los libros que tienen olor a tinta. El olor a tinta de un libro a mí me emociona porque siempre he tenido libros de papel. Pero me doy cuenta que con una tablet un niño puede leer igual. Y si alguien quiere leer en una tablet, que lea en una tablet. Si alguien puede leer, a mí no me gusta el celular para leer porque la tipografía sale un poco chica y uno tiene que forzar la vista un poco más. Yo prefiero un espacio más generoso para no tener que estar ahí tan atento. Pero que lean y lean y lean y que busquen, porque cuando uno es niño, uno no nace con un letrero que diga, este niño le va a gustar tal cosa. Nadie, ni los papás, ni los abuelos, ni nadie sabe lo que realmente le va a gustar a un niño. El niño tiene que leer y experimentar, ir al museo, ir a la biblioteca, ir aquí y allá, y de repente, mira, esto es como enamorarse. Bueno. Uno nunca sabe cuándo se va a enamorar de alguien y tampoco sabe cuándo se va a enamorar de algo. Pero si uno se queda en la casa, bueno, va a ser bien difícil que de repente llegue alguien a golpearte la puerta y te diga, oye, ¿por qué no salimos a bailar? Pues, no, uno tiene que ir a fiestas y tiene que mirar por ahí, vitrinear, uno tiene que estar. Y ser gregario, yo creo que también, y ese consejo vale para niños de 5 y de 105. Una de las cuestiones que yo creo que en la vida es muy importante, es que uno no pierda el contacto con los amigos, con la gente, con los parientes que a uno lo quieren y que uno quiere, porque ese contacto humano, las máquinas son lindas, pero el contacto humano es irreemplazable. Así que estudien, que se enamoren de algo y que perseveren y perseveren y perseveren en ese algo y los resultados van a venir. Y si no vienen, que sigan machacando. Que perseveren como el Perseverance y bajo la luz de la luna, conversación astronómica con el profe Massa. Le agradezco en el alma esta masterclass. Me pasé del tiempo, pero me volví a enamorar de la astronomía y de conversar. Así que por favor no matemos a los prototipos. Tenemos que empoderarnos, levantar nuestra capacidad de asombro porque los seres humanos somos bacanes. Muchas gracias, profe, y nos vemos en el próximo podcast. Chao, chao. Muy bien, pues gracias a ti, porque estas conversaciones, por lo menos a mí, que converso harto y que va fónico, me hacen bien porque me dan el sentido de que vale la pena. Yo ya me cuesta trabajo mirar la tele, otro portonazo. ¿Cuántos portonazos me van a mostrar hoy día en la noche en las noticias? Bueno, no. Pero hay cosas tan lindas que está haciendo el ser humano en todas partes. Separemos la paja del trigo, y el trigo realmente es lo lindo de una obra de arte, de una canción, de algo bien hecho. Y bueno, y además, como digo, el último concepto que te quiero vender, Barbarita, es que por favor, nadie se entusiasme con hablar sobre el lenguaje inclusivo. Hay que ser inclusivo. Hay que respetar al otro, que es distinto de uno. Hay que respetar a un niño que tenga un problema de movilidad. Hay que respetar a un niño que tenga síndrome de Down. Hay que respetar y querer y acoger a un niño que tenga una condición de TEA o que tenga un adulto mayor que ya no camine tan rápido. Estamos aquí todos juntos y en este barco no sobra ninguno. Incluyámoslos a todos. Pero con esto del lenguaje inclusivo hay un dicho en inglés. Cuando uno habla y habla y habla, que te dicen muy gráficamente los gringos, ¿no? Put your money where your mouth is. ¿No? Que uno ponga el dinero donde está poniendo la boca. Eso yo lo diría de la inclusión. Hay que incluirlos a todos, a todas, todos los géneros, todas las tendencias de todo estilo,
porque somos todos parte de una sociedad que si todos trabajamos en forma conjunta, nos puede ir mucho mejor. Así que inclusión y perseverancia. Hoy la media clase, el día de hoy fue una clase tremenda. Gracias por pronunciarlo, por decirlo. Yo tengo un hijo TEA y tengo un niño con una cardiopatía congénita y por ello estoy buscando hacer un mundo más inclusivo, un mundo que entienda el valor del ser humano, que respete a los adultos mayores, que respete a todo el mundo, porque si no, nosotros no vamos a seguir existiendo y eso no puede ser. Nosotros vamos a llegar a Marte, el conocimiento nos va a poner todas las travesías del mundo, pero estoy segura que los seres humanos lo vamos a lograr. Así que le agradezco nuevamente, profe. De verdad, ya le voy a dar un abrazo en persona, espero que pronto. Y nos vemos ahora sí que sí en el próximo Ahora sí que capítulo. sí. Chao, Chao, chao. Barbarita. Chao, chao.